Bueno, buenos días a todos. Hoy es 8 de septiembre del 2023, son las 10:45 y empezamos la sección de hoy de la parte del Club de Revistas. Entonces compartimos pantalla y ¿quién fue el primero? ¿Quién va a ser el primero? ¿Cómo se llama acá? ¿Esta? El que cayó acá abajo, pero no. Qué pena. Ya. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, Manuela Suárez nos va a presentar un artículo de revisión. Manuelita, diga. Bueno, Acuérdate que vamos es muy resumido los clubes. ¿Listo? Dale. el artículo al cual yo escogí tiene por título Prueba de hemoglobina glicosilada versus prueba de tolerancia oral a la glucosa en la identificación de sujetos con prediabetes en la población catalana. Bueno, para hacer una pequeña contextualización en cuanto a este estudio lo que busca en sí su objetivo es hacer una comparación entre las pruebas de hemoglobina glicosilada y ¿cómo la vemos acá? La prueba de tolerancia a la glucosa, para ver cuál es más eficiente y cuál pues es como más precisa en cuanto al diagnóstico de la ¿Qué nos mide la hemoglobina? ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? Es la glucosa que, que glucosila la proteína de la hemoglobina y el glóbulo rojo. Entonces, ¿qué nos mide la hemoglobina glicosilada? El promedio de glucosa en general de los, ¿cuánto dura un eritrocito? 120 de los últimos 3 meses. Pero se dice que más o menos nos mide muy bien, sobre todo el último mes. ¿Cuánto es la hemoglobina glicosilada normal? Menos de 6.5 para abajo, 6.5 para arriba igual es diabetes. Prediabetes entre 5.7 y 6.4. ¿Qué es lo normal? Menor de 5.7%. O sea, de toda la proteína de la hemoglobina, uno debe tener no más del 5.7%. Cuando se eleva el azúcar cuando está por encima de 6.5, diabetes. ¿Listo? Entonces nos vamos a mirar esa prueba versus la PTOG, pre y poscarga. ¿Sí? Listo. Me tiene una pregunta, de ella aparecía GT y veo una que decía NGT. No sé si es lo mismo. La prueba es PTOG, pero en inglés debe ser, porque prueba de tolerancia oral a la glucosa, entonces... Es que decía tolerancia normal a la glucosa y la otra era prueba de tolerancia a la glucosa. Es lo mismo. Sí. Pues aquí están los autores. Mira, ahí está Difronso. Mira. Dice uno, listo. Bueno, la publicación fue el 22 de agosto de 2019. Sí. Pues a nivel general se hizo en personas que iban a buscar empleo en esta asociación que se llama Qatar Petróleo, en el cual los sujetos se someten a diferentes exámenes médicos de laboratorio para primero evaluar su salud y se incluyeron dentro de sus estudios si cumplían con ciertos criterios, los cuales se llevaron a cabo como prueba de tolerancia a la glucosa, que es la OGTT, y se midieron los niveles de hemoglobina glicosilada para diagnosticar prediabetes y tolerancia normal a la glucosa. Esa es la doctora que tenía duda. Y esta es igual a esta. No. Este es, digamos que esto es la prueba. Esto es la interpretación del resultado de la prueba. La tolerancia es normal a esta prueba. ¿Listo? Esta es la sigla en inglés. Ahora, ¿cómo se dice? TEX. ¿Sí? TEX tolerance. En inglés. Listo. Bueno, pero igual los que se van a comparar son estos dos parámetros. Sí. Para diagnosticar prediabetes y tolerancia normal a la glucosa. Además, se realizaron análisis estadísticos para evaluar la concordancia entre los diagnósticos basados de la prueba de tolerancia a la glucosa y la hemoglobina glicosilada, así como la función de las células beta y el riesgo futuro de diabetes en estos sujetos. Bueno, aquí, como ya dije, se va a ver en cuanto a su eficacia en el diagnóstico de prediabetes, pero también el funcionamiento de las células beta, tanto en la hemoglobina glicosilada como en el otro diagnóstico. En cuanto
población de estudio, La que nos contó. sí, Los que van a entrar a la petróleo, a esa empresa de Qatar, empresa de petróleo, ¿no? Listo. en cuanto a la población de estudio, pueden ser individuos que buscaban empleo, ya dije, Qatar Petróleo, y también tienen ciertos criterios que para que entren a la investigación, dentro de los cuales estaban los sujetos de origen árabe, que tuvieran antecedentes de diabetes tipo 2, porque también se iba a ver la prevalencia en en estas personas, y también presentaron niveles de hemoglobina glicosilada y glucosa en ayunas y glucosa plasmática en 2 horas dentro de los rangos normales. O sea, tenían que tener la hemoglobina normal para entrar al estudio. Y bueno, el método para la investigación, primero pues se recopilaron los datos, cada sujeto que buscaba empleo en Qatar Petroleum se sometió a un examen físico completo, análisis de laboratorio y una prueba de tolerancia a la glucosa de 75 gramos. Además se recopilaron datos sobre su historial médico, la química sanguínea, el perfil lipídico y otros parámetros de salud. Doctor, acá. Dale, tranquilo. Ahí. El diagnóstico de prediabetes y la tolerancia normal a la glucosa. Bueno, aquí utilizaron 2 métodos para diagnosticar prediabetes y tolerancia a la glucosa, dentro de los cuales, y pues la hemoglobina glicosilada, dentro de los cuales pues, primero se basaron en una guía que fue la Asociación Americana de Diabetes, y esta guía pues nos decía que los niveles de hemoglobina glicosilada para ser normales tenían que estar entre 5,7 y 6,4. Sí. Y los valores de la prueba de glucosa en plasma y en ayunas, pues tenían que estar de forma específica. Bueno, igual es que todos estos parámetros tenían que estar de forma normal para que los pacientes pues, puedan incluirse en este. Y pasa. Bueno, en cuanto al análisis estadístico, se incluyeron diversos análisis para evaluar los resultados. Esto incluyó cálculos de sensibilidad a la insulina, lo que ya había dicho, para evaluar cómo está el funcionamiento de las células beta, y también índices de secreción de insulina, función de las células beta, como dije ahorita, y estimulación del riesgo futuro de diabetes mellitus. Bueno, para hacer este estudio, primero pues tuvo que haber aprobación ética y consentimiento informado, y se obtuvo el consentimiento informado, como ya dije, por escrito de todos los participantes antes de inclusión en el estudio, garantizando pues la ética y la privacidad de los sujetos. En cuanto a las limitaciones del estudio, hubo un inconveniente en el cual no se pudo hacer el diseño transversal y la falta de seguimiento longitudinal, ya que se mencionó que no se midió la contracción de la concentración de glucosa plasmática en 1 hora, sino que se hizo a pues normalmente no lo hacemos. No sé por qué lo mencionan, porque normalmente nosotros no medimos la prueba de tolerancia es en ayunas, se da la carga y a las 2 horas de toma. Eso es, no sé por qué hacen alusión, pero seguramente es que lo que miren, o sea, si usted quiere medir el reductor, hay que medirla a la hora. No sé, es el parámetro que... Eso precisamente fue lo que no entendí. Aquí se hizo a las 2 horas. Sí, es a las 2. Sí. Y como dice que aquí hubo un inconveniente, lo cual no se hizo que no lo midieron. Y por lo tanto, pues no se pudo ver el riesgo de diabetes mellitus tipo 2. O sea, ¿cuál es la diferencia en las horas para diabetes mellitus? El estándar son 2 horas. El estándar de la prueba son 2 horas. Lo que pasa es que después lo leeremos, lo buscaremos, porque están haciendo alusión a que a la hora se debería tomar para mirar ese riesgo futuro. ¿Dónde es más eficaz al riesgo futuro debe ser, pero por ahora son 2 horas. Listo, los resultados. Bueno, en cuanto a los resultados, tenemos baja concordancia entre los diagnósticos de prediabetes basados en hemoglobina glicosilada y la prueba prueba de tolerancia a la glucosa. Solo el 50% de los sujetos recibieron el mismo diagnóstico con ambos métodos. Entonces, primero, como decimos aquí, solo el 50% recibieron tanto esta prueba como la otra prueba, pero hubo diferencias entre los dos. Sí, o sea, el 56% de los que consideraban diabéticos tenían al mismo tiempo más de 200 en la prueba de tolerancia y más de 6.5 en la prueba de hemoglobina glicosilada. 56. Pues debería ser el 100. ¿Sí me entienden? Eso es lo que quiere decir eso. En cuanto a los criterios de prueba de tolerancia a la glucosa, identificaron un mayor número de sujetos con prediabetes en comparación con la hemoglobina glicosilada. Y por eso más adelante nos va a... O sea, eso hace alusión que algunas guías últimas, sobre todo en diabetes, que es con base en la ADA, recomiendan que de diabetes se tenga más en cuenta la glicemia alterada en ayunas y la glicemia de 2 horas postprandial para hablar de prediabetes, no la hemoglobina glicosilada. Eso es concordante con esa recomendación. ¿Sí me entienden? Sí.
Es mejor esas dos y no la hemoglobina glicosilada para hablar de prediabetes. Pero igual, aquí dijeron que se hizo las dos, pero en cuanto a mayor, pues, se identificó más en cuanto a eso. Claro. Y bueno, aquí los sujetos diagnosticados con prediabetes solo con prueba de tolerancia a la glucosa tenían un perfil metabólico más severo que aquellos diagnosticados con solo hemoglobina glicosilada y tenían un mayor riesgo de diabetes. Y aquí es precisamente lo que estoy ahorita hablando, que dice que la función de las células beta fue diferente en los grupos diagnosticados con prediabetes, tanto en estas dos pruebas. Fue diferente, pero más, sin embargo, no dice si... ¿Cómo se identificó la función de la célula beta? Pero dice que fue diferente en esas Ya. dos. Y la concentración de hemoglobina glicosilada se destacó como una herramienta más sensible, lo que Oiga, estaba diciendo, a la eso seguramente, mire, estudió por allá en el Medio Oriente, Qatar. en Qatar. Sí. Y una de las últimas recomendaciones de la diabetes, de los consensos, es tener en cuenta para prediabetes la glicemia en ayunas y la prueba de tolerancia oral, más que la hemoglobina glicosilada. Eso es concordante con eso. O sea, que es más confiable detectar las personas con prediabetes, casi que utilizando la prueba de tolerancia a la glucosa. ¿Listo? Señor. Más que la hemoglobina glicosilada. No, eso es lo que muestra la estudio. O sea, predice más el futuro de quién va a ser. De tener en cuenta la prueba de tolerancia que la hemoglobina glicosilada. Si usted tiene un paciente con hemoglobina glicosilada con prueba de tolerancia oral, 6, y este prueba de tolerancia oral de tanto, ¿cuál de los dos le predijo más quién iba a ser diabético? La prueba de tolerancia. La hemoglobina glicosilada. ¿Listo? O sea, eso nos corrobora más esa recomendación. Puede llegar a la conclusión que esta tuvo mayor eficacia para Listo. identificar la O sea que, recomendación para nuestras vidas, nuestros familiares, es una prueba de tolerancia oral. Y también para diabetes mellitus tipo 2. Es tipo 2. Sí, listo. Muy bien. Bien, Manuela. ¿Quién sigue? De estos, ¿quién sigue? Es este, ¿no? ¿Este? ¿Cuarto? ¿Sí? Vale, Mayerly. Listo, Mayerly, cuéntanos. Bueno, el título es Los efectos de la curcumina sobre la diabetes mellitus, que pues es de la familia de del jengibre. Es muy parecido al jengibre. ¿Sí? Vea. Está abajo, está abajo. Listo. Bueno, pero primero voy a explicar. Bueno, el año de publicación es el 3 de mayo de 2021 y fue una revisión sistemática en el cual la pregunta era cuáles son los efectos de la cúrcuma longa en pacientes con diabetes mellitus. En la revisión se incluyó estudios que informaron sobre la cúrcuma longa o el papel potencial. O sea, eso fue un metaanálisis. Uh-huh. ¿Sí? Se puede considerar. ¿Qué es un metaanálisis? No, es una revisión sistemática. Eso. Pero es un metaanálisis. Pues sí, Acuérdense que el metaanálisis es una revisión sistemática, pero revisando estudios con nivel de evidencia 1, o sea, 1A, que son estudios clínicos aleatorizados, doble ciegos, ¿sí me entiende? Eso es el metaanálisis. Entonces, hacen revisión sistemática, pero solo de esos estudios. Y al final sacan, es el nivel de evidencia más alto que tienen los metaanálisis. Es una revisión de la literatura. ¿Listo? Bueno, entonces, en esa revisión se incluyó estudios que informaran sobre la cúrcuma longa o el papel potencial de la curcumina en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Los criterios de inclusión de este estudio fueron ensayos clínicos aleatorios, estudios prospectivos, doble ciego y controlados con placebo. Entonces, estamos hablando de un metaanálisis. ¿Sí? Por ejemplo, les hice un resumen como de lo que más se repetía en los artículos, porque se tomaron 16 artículos. Sí. Por ejemplo, en uno tenemos que en algunos se demostró que la cúrcuma en cápsula hace que se disminuyan los niveles de la hemoglobina glicosilada y de los ácidos grasos. En otro se toma en cuenta la cúrcuma y un antidiabético, pero no hubo mayor efecto en él. Hubo otro en el que se comparó un grupo que tenía un tratamiento para diabetes y otro curcuminoide, y ese demostró que los niveles de las enzimas hepáticas disminuían.
Otro se dio curcuminoides después de cada comida y eso mostró un efecto en la reducción del peso y de los triglicéridos. Bueno, estaban otros estudios que se hizo uso de cúrcuma por 10 semanas y disminuyó los factores de inflamación. Fue como el que más se centraron, que reducía la inflamación. Y en 3 estudios se encontró la efectividad que tenía de reducir los niveles de triglicéridos, de LDL, de la apoproteína A, que es un componente proteico de las HDL, y que también aumentaba las HDL. Y se miró mayor efecto de la cúrcuma cuando se utilizaba la piperina, que es extraída de la pimienta negra. O sea, cuando estas dos se los daban juntos, entonces había mayor efecto positivo. La desventaja es que tiene baja biodisponibilidad, lo que se asocia a tener mayores efectos secundarios. Pero el efecto secundario que encontraron era el dolor epiléptico. Además, tenemos que se pudo demostrar que hubo reducción de la velocidad lipídica, del colesterol total, la proteína C reactiva, la presión arterial y además de un aumento del HDL que les dio nombrado. Y llevó a los investigadores a concluir que el uso de cúrcuma longa o curcumina podría tener más efectos positivos a lo largo de su uso. Eso justamente lo recomendaban, que debía hacerse estudios que sean de mayor tiempo para mirar a ver. O sea, por lo menos en los estudios que revisaron, que fueron 16 estudios, los resultados son buenos. ¿Dónde publicó esto? Faltó eso, ¿no? En PubMed. Pero pues PubMed es la base de datos. La revista no me apareció. Si hubiera sido bueno porque para mirarle qué tan serio es la cosa, porque esto es muy interesante, ¿no? Sí, esa la cúrcuma, para que la miren, pues, parecida al jengibre. Y pues que tiene todo eso, o sea, previene cáncer, es antioxidante, es inflamatoria, mejora la digestión, es antibiótica, nivela el azúcar en la sangre. Y pues acá les... Hay que mirar la fuente. Y aquí ahí está. Un enlace donde está la imagen y pues también aparece todo lo que pues está, pero lo quiere. Nutripediatría, saber sobre cúrcuma, listo. Muy bien, listo. Está interesante. Ahí tienen ustedes opciones para buscar más cosas. ¿Alguien más? ¿Quién más? Tú. Entonces vamos acá. ¿Y cuál es el tuyo? Este. Listo. Bueno, ahora yo les voy a presentar el artículo de estudio que se llama Variaciones recíprocas en la captación de glucosa estimulada por la insulina y la secreción de insulina pancreática en mujeres con tolerancia normal a la glucosa. La revista fue la Sociedad de Investigación Ginecológica, fue publicada el 30 de diciembre de 2019 y el objetivo de este estudio era el mantenimiento de la tolerancia normal a la glucosa y se logran en sujetos con amplio rango de sensibilidad a la insulina. Por lo tanto, se deduce que el cuerpo debe poseer un mecanismo sensor que evalúe la sensibilidad del cuerpo a la insulina y el ajuste apropiadamente de la secreción de insulina para mantener la homeostasis normal de la glucosa. Se evalúa la relación entre la acción de la insulina y la secreción de la insulina. El método que se realizó fue, se relacionó con un estudio de pensamiento en hiperinsulinémico euglucémico de 1 mililitro de unidades kilogramos por minuto y de pinza hiperglucémico de más de 125 miligramos sobre 100 en 32 mujeres no obesas con pruebas de tolerancia oral a la glucosa normales. Los sujetos fueron estratificados en cuartiles según su tasa de absorción de glucosa medida por la insulina durante la pinza de insulina glucémica. Y dentro de los resultados... ¿Cómo hacían eso? ¿Sí lo comprende usted cómo lo hacían? Pinzamiento hiperinsulinémica, esa es la parte que no sé cómo lo hacen a la embarazada que tiene prueba de tolerancia normal y lo que están queriendo ver es qué está pasando con insulina y absorción de glucosa, ¿no es cierto? Listo. Dentro de los resultados, dijeron que la eliminación total de glucosa en el cuerpo varió 3 veces. Se observó una relación inversa significativa entre el menos 0,50 y una proporción de menos 0,1 entre la tasa de eliminación de la glucosa. Es estadísticamente significativo, ¿cierto? Una P menor de 0,1 significativo. Y total medida por la insulina y pinza de insulina y la respuesta de insulina plasmática total durante la pinza hiperglucémica.
Las mujeres en el cuartil más bajo de la sensibilidad de la insulina hay una captación media de glucosa del 5,1 más o menos al 0,20 miligramos sobre kilogramos por minuto. Tuvieron la respuesta de insulina plasmática más alta durante el pensamiento hiperglucémico, de 109 más o menos 20 unidades sobre mililitro. Por el contrario, las mujeres en el cuartil más alta de sensibilidad a la insulina tuvieron una captación de glucosa del 9,9 más o menos hasta 0,38 miligramos sobre kilogramo minuto y tuvieron la respuesta de insulina plasmática más baja durante el pensamiento hiperglucémico, de 55 más o menos a 16 unidades sobre mililitro y con una proporción menos del 0,001 frente al cuartil más bajo. Y entre la conclusión dijeron que estos resultados demuestran que entre sujetos con intolerancia normal a la glucosa existe una gran variación tanto en la captación de la glucosa mediada por la insulina como en la secreción de insulina pancreática. La tolerancia normal a la glucosa se mantiene gracias al equilibrio finalmente regulado y acopla la ronda de secreción de insulina por parte de las células beta. ¿Cuál es el QI del lácteo? ¿Qué compraste? ¿Qué te parece? O sea que pues evalúan la secreción pues, de la Sí, evalúan la secreción de insulina, ¿cierto? Y los niveles de glucosa en personas con tolerancia normal en gestantes. ¿Eran gestantes o no? No esas, ¿O eran mujeres no gestantes? eran no gestantes. Ah, ya, Dice, eso, no, mujeres. obesas. Y listo. Y digamos que ¿cuál sería el QI del artículo? Como, ¿qué enseñanza nos deja? O sea, Mira la conclusión. Los resultados demuestran que entre sujetos con tolerancia normal a glucosa existe una gran variación tanto en la captación de insulina como en la secreción de la insulina pancreática. No obstante, la tolerancia normal a la glucosa se mantiene gracias a un equilibrio finamente regulado que acopla la demanda de la secreción. ¿Alguien encuentra qué aporte nos da el artículo? Uno creería que eso... ¿Sí? No, porque pues, en ningún momento está mostrando. Está mostrando algo que uno supone que ocurra. Y es que hay una gran variabilidad en la respuesta fisiológica en personas normales. En esta dice personas con tolerancia previamente normal. Y lo que están mirando es qué tanto varía una cosa y la otra. Y dice, hay una gran variabilidad en la respuesta a la captación mediada por insulina y en la secreción. Es cuestión como de fisiología, ¿no? ¿Cierto? Porque no están queriendo demostrar ni el efecto fármacos, nada, sino algo que ocurre en condiciones fisiológicas normales. En una persona con tolerancia normal. ¿Listo? Está bien. Bueno, ¿quién sigue? Jacobo. Jacobo Uriche. ¿Cuál es el tuyo, Jacobo? Es Jacobo. Ya me diste acceso. ¿No? Qué bueno. ¿Este qué? Sí, por presentar, ¿no? Listo. Bueno, yo les traigo un reporte de caso. Sigo. Es un infarto muscular diabético, complicación rara con una manifestación clínica distinta. Lo saqué de bien, British Medical. El de acá, Sí. de la base de datos. Best Practice del British Medical Journal. Es del Qué pena. 2019. ¿Listo? ¿Pasamos? Sí. Bueno, una mujer de 21 años con diabetes mellitus tipo 1 diagnosticado hace 10 años, consulta porque le empezó a doler una pierna y también estaba hinchada. No sé si era edema porque decía era hinchazón, no decía. Sí, edema debe ser. Este dolor era progresivo y hinchazón. ¿Qué es lo primero que uno piensa clínicamente? Bueno, ¿verdad? Ustedes apenas van para epidemiología.
Lo primero que uno debe pensar en eso, ¿qué? No, es un edema, bueno, no nos ha dicho que es de miembros inferiores, de ambos miembros inferiores. Sí, lo primero que hay que pensar es una falla cardíaca. Si fuera unilateral con dolor, es una trombosis venosa profunda. Sí. Lo otro, si hay un edema y es generalizado, un síndrome nefrótico. Y si me olvidaba que ustedes no han ido hasta vascular periférico. Listo. Bueno, de 2 semanas de evolución presentaba también como una masa que si le tocaban le dolía. Y también un dolor Unilateral, ¿en uno o los dos? en uno, en el En izquierdo. uno. El dolor era sordo, o sea, no sabía dónde estaba, o sea, como que estaba ahí, pero no Sí. lo localizaba bien. No presentaba fiebre, así que ahí fue descartando una infección, ni tampoco dijo haber tenido una lesión en una de las piernas. En el examen físico se encuentra sin fiebre, con la pierna izquierda más inflamada que la derecha y con la masa de 8 centímetros en las piernas. Interesante. No tenía eritema ni úlcera. Bueno, ¿qué pasa? Ella no tenía un buen control de la diabetes. Acá en el artículo decía que solo usaba sus dosis necesarias y se saltaba comida, no le gustaba aplicarse. Tenía un historial por ser internada varias veces por una cetoacidosis diabética. Y en la hemoglobina glicosilada que le hicieron estaba del 11 al 15%. No. O sea, en el historial que tenía. También cuando entró tenía una glucosa de 700. Tenía una microalbuminuria y tenía historial de Positiva. microalbuminuria y dislipidemia desde hace 6 años y presentaba una neuropatía periférica comprobada por un test de monofilamento que se pone en el pie. Me sensibilidad. Sí, como una y no sentía. Tenía también, hicieron un examen de creatina fosfolípica, ¿no? CPK. Ese de ahí, y estaba alto, en 318. ¿Qué indicaba esto? Que algún músculo no estaba Había un funcionando daño bien. muscular. Le habían hecho una ecografía y no encontraron nada, y un ecodoppler no se veía que no era una trombosis. Y Pero entonces eran unas hicieron- cosas que había que descartar, ¿no? Paciente de 21 años, diabética mal controlada, un estado de hipercoagulabilidad, hace una trombosis profunda y una de las piernas. Ese es el primer diagnóstico. Ya después nos vamos a ver otro diagnóstico. Interesante. luego le hicieron una resonancia magnética y acá se puede ver como en ambos miembros tenía algo raro, ¿no? Y acá también se ve. Tenía en el miembro inferior izquierdo tenía como una mancha. Supone que esto es como los gastronemios, ¿no? Sí. Entonces, Trombosis profunda. ¿qué pensaron que podía tener una trombosis venosa profunda o una celulitis? Pero pues, en la ecografía no salió ni la trombosis y no tenía fiebre, no tenía ningún signo de infección. Y también qué otras cosas se miraron para poder llegar a un diagnóstico, que no estaba roja, no tenía la infección y que la masa que presentaba dolorosa no era un absceso. Y también sus antecedentes de diabetes mal controlada. Conclusión. Aquí me falta una parte del tratamiento. Sí, Bueno, ella la habían tratado con descanso y algo para el dolor. Ya. Mejorando Sintomáticamente. sí. Y bueno, la conclusión, pues, no es más como una conclusión, como una introducción. El infarto muscular diabético es una condición con manifestaciones clínicas. Claro, finalmente el diagnóstico es un infarto, Infarto muscular. Rarísimo, de pronto, ¿cuántas veces he visto? Nunca. Interesantísimo. Solo. ¿Y cuál es el factor de riesgo? Una diabetes 1 mal controlada. Interesante, ¿no? Con los diagnósticos diferenciales. Se necrosa el músculo. Entonces, el paciente seguramente tenía que hacerle un ecodoppler para mirar circulación, seguramente una arteriografía. La resonancia seguramente hace el diagnóstico porque encuentra una zona totalmente necrótica y eso. Pero, ¿qué
¿Qué tan frecuente? No, hace necrosis de la pierna, pues, pero no necrosis de un músculo. O sea, falló la circulación. También, Rarísimo. también es raro que pasó en las dos piernas al tiempo. Así. Y fueron los dos que se necrosaron entonces. Sí, sí, no fue más Raro. Rarísimo. ¿Tiene que cortarle la pierna? No, no porque está local. Amputación es porque hay una hipoperfusión generalizada, pero aquí se hipoperfundió el músculo. Pues todo tejido necrótico hay que sacar. Es posible que haya que entrar a hacer un desligamiento. Interesante. Muy bueno. ¿Listo? Vamos a cerrar entonces acá. ¿Cierto? No falta nadie. Yo con los exámenes. Ay, hoy, ¿cómo así? ¿Tienes ahí lo tienes acá? Ya, qué pena. Bueno, entonces vamos que hay de nuevo. ¿Sa? Oh, ¿qué pasó acá? Ah, acá está en la parte final. ¿Qué hay de nuevo? Esta es la última parte del club de revistas, donde vamos a mostrar qué hay de nuevo en diabetes. Ahí está. ¿Vas a pararte ahí? Bueno, muy bien. ¿Qué hay de nuevo en diabetes? Bueno, entonces, básicamente, el artículo lo sacamos. ¿Este cómo lo presentamos? Ahí también. No lo vi, arriba. ¿Está cargando? Hacia acá. Ya, ya. Esta cosa. Ya. Ya. Listo, María José. Bueno, básicamente es la comparación del efecto de dapaglifosina y tioglifosina sobre riesgos de osteoporosis en posmenopáusicas con diabetes tipo 2. Listo. O sea, estamos hablando de las glifosinas. Las glifosinas son los inhibidores de la SGLT2, los cotransportadores renales. Bueno, en el próximo, acá vamos a ver entonces de dónde lo saqué, que es de PubMed, el DOI está ahí, y pues es muy nuevo, es de, no dice bien cuándo lo sacaron, pero entre septiembre y octubre. Ah, no. No, pero es, No, pero es muy nuevo. es en ese trimestre de publicación. Estamos en septiembre. O sea, anoche. Básicamente. Sí, pues no dice en dónde se hizo, la verdad, pero básicamente el abstract presenta que está en inglés, entonces lo voy a leer en español. La diabetes mellitus tipo 2 y la osteoporosis que aumentan con la edad son dos enfermedades comunes con diferentes complicaciones. El riesgo de fracturas por osteoporosis es de 2 a 6 veces mayor en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, que viene relacionado con todo lo que ya hemos hablado de la patología. Los medicamentos usados en el tratamiento de la diabetes mellitus, además de la propia enfermedad, se asocian con el riesgo de osteoporosis y fracturas osteoporóticas. Este estudio se planificó para examinar los efectos de la pioglifosina y dapaglifosina utilizados en el tratamiento de la diabetes mellitus sobre el desarrollo de la osteoporosis de mujeres posmenopáusicas. Luego vamos a encontrar, bueno, los métodos, un estudio comparativo, unicéntrico, se realizó en el Politécnico de Enfermedades Endocrinas y Metabólicas de un hospital entre el 15 de abril del 2019 y el 15 de abril del 2020. Con un total de 80 pacientes femeninas posmenopáusicas con un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Es pioglitazona, no pioglifosina. ¿Listo? O sea, aquí estamos hablando de un inhibidor de la SGLT2 y estamos hablando de de las glitazonas. Las glitazonas son los inhibidores de los PPAR. ¿Sí? Actúan es ¿cómo se llama? Bajando resistencia a la insulina. Sí, pioglitazona. Perdón, son análogos de los PPAR gamma. Análogos. Que como no lo estamos usando aquí, no lo tenemos en Colombia. Bueno, entonces dice que con edades entre 50 y 70 años, estos pacientes fueron evaluados en 4 grupos. Control, sin diabetes mellitus. Pioglitazona, usando
usando pioglitazona, usando dapagliflozina y pues con otros medicamentos antivirales. Luego seguimos con, bueno, cuáles fueron los resultados en este estudio que es un comparativo. Entonces, dice, la edad media de los participantes fue 61.52, más o menos 6.27 años. No hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en los valores de test score de cadera y cintura de los participantes con DM2 en el estudio. Pues básicamente esto dice como que no hubo una afección en el peso ni en el cuerpo de la persona porque no se modificó este valor. No hubo diferencias significativas en los valores de puntuación de cintura y de cadera entre los grupos de intervención. Pioglitazona y dapagliflozina utilizados en pacientes menopáusicas con diabetes mellitus 2 no produjeron una diferencia significativa en el hueso de la cintura y la cadera, valores de la densidad mineral. Y como resumen, que la pioglitazona y dapagliflozina pueden ser en personas menopáusicas con diabetes mellitus 2, osteoporosis conocida y otros factores de riesgo. Entonces, básicamente lo que dice es que no aumenta el Porque riesgo. uno de los, creo que los efectos colaterales, sobre todo las glitazonas, son, además de creo que es cáncer de vejiga, el edema, el empeoramiento de la falla cardíaca, eso estamos hablando de las glifosinas, no perdón, de las glitazonas, ¿sí? Es ese y la osteoporosis. Entonces lo que está diciendo es que no. De esos dos medicamentos se relacionan con el mayor riesgo de tener osteoporosis. Eso. Y como resumen, no, Que no. porque no se cambió ni la densidad mineral del hueso, ni, bueno, y eso ya era la conclusión, ni se generó más osteoporosis. Muy bien. Ese fue lo que hay. Queda muy bonita las diapositivas para que lo piensen. Vamos a hacer el corte acá. Lo piensen para el núcleo. No sé, esa cita tan rara, pero mira, eso es lo que sale. Pero te vamos a cerrar. Dale, muestra. Mira. Ay, dice que octubre 20